Pues buena explicación la que nos ha dado este espectador. Y esto me da pie a que hablemos un poquito de compresores de aire acondicionado. En este caso vamos a hablar de compresores de carrera fija y de carrera variable. ¿Por qué? Pues porque te cuento lo que tu mecánico no te cuenta, ya lo sabes, aquí en este canal. Bien, compresores de aire acondicionado. ¿Qué es un compresor de aire acondicionado? Pues es un pequeño motorcito, podríamos decirlo así, con unos pistoncitos, los más comunes, los más tradicionales. Hay de más tipos, hay más modelos, pero los más convencionales, los más comunes, son unos que tienen unos pequeños pistoncitos con sus bielecitas y con una especie de cigüeñal. No es un cigüeñal como el de un motor, pero algo parecido, y lo que hacen es comprimir el gas y enviarlo al circuito para que se produzca el ciclo de enfriamiento, que si queréis en el canal tengo un vídeo donde explico cómo funciona el ciclo del aire acondicionado. Bien, ¿qué ocurre entonces con esto? Pues que si no se regulase de ningún tipo, pues esto estaría comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo y acabaría por estallar, porque no hay nada que lo regule. En el circuito hay diferentes sensores, interruptores, etcétera, que, bueno, lo que hacen es gobernar el compresor y le dicen cuándo debe funcionar y cuándo no deben funcionar. Eso es lo que hace que se conecte y se desconecte, ese famoso ruido que oímos cuando estamos junto a un motor, un vehículo con el motor a ralentí y tiene puesto el aire acondicionado, ese clac que se oye intermitentemente y que es completamente normal. Ese es el embrague electromagnético. Pues bien, hay otro tipo de compresores que también son de pistones, pero en este caso tienen la carrera variable. Tienen también sus pistoncitos, sus bielecitas y tienen un cigüeñal que podemos inclinar, podemos variar su inclinación y hacer que estos pistones se desplacen más o menos, consiguiendo de esta manera regular la presión que le están dando al gas y el volumen de gas que se está moviendo. En estos compresores pues es normal que no se oiga este famoso clac que hemos hablado antes, puesto que en la mayoría de las ocasiones pues funcionan permanentemente, no tienen este embrague electromagnético. En otros casos que sí lo tienen, bueno, pues están conectados permanentemente porque el sistema es capaz de regularlo hasta prácticamente anular la compresión en caso de necesario, con lo cual se reduce el consumo y se reducen, bueno, pues también ruidos, etcétera. Pues nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Ya sabes, si te ha gustado, dale un like y no olvides suscribirte al canal. Dudas, preguntas y comentarios, pues me las dejáis y os respondo lo mejor y lo antes posible. Chao, chao.